ella para que nos casemos me dice que ya no puedo ver a mi otro hijo. Hace 2 años que tú no has visto y que tú no ves a tu hijo mayor. Sí. Pero es que ese hijo no es de él. No, Debbie, ese niño sí es mío. Ese negrito no es suyo. A ver. Pero ya le he dicho que no me pegue en frente de los niños, doctora. Es difícil, es muy difícil. No me gusta que lo haga en frente de la gente, doctora. ¿Qué es eso? Eso es una pistola. Eso es un taser. Es algo normal. Y si viene ese niño, le voy a hacer lo mismo. Le voy a hacer lo mismo. Normal. Tú estás demente. Normal, eso es lo que le hago a él para que se... Pero tú eres una mujer demente. Es peleador, o sea, obviamente tienen carácter como que fuerte, por algo son peleadores, porque les gusta. En 2 años que vivieron juntos, ¿te puso la mano encima alguna No, vez? pero ya, no, Nunca, al doctora. final ya se está empezando a poner violento. Un luchador de la MMA es agredido por su pequeña novia. Para solucionar el problema, que le rentamos un cuarto que teníamos disponible a una muchacha con la que él entrenaba. De repente empezaban a desaparecer cosas mías. Vivir contigo, ¿cuándo vas a sacar a loca a tu novia? Ya vemos cómo se estaban desapareciendo las cosas. Y caso cerrado. Capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El político norteamericano Benjamin Franklin dijo: un buen marido vale más que 2 buenas esposas, pues las cosas que más escasean son las más apreciadas. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, vamos a ver de qué se trata este primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, el matrimonio es lo más sagrado. Yo voy a luchar por él hasta el final. En mi casa se hace lo que yo diga. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Guillermo, eres el demandante del caso. Así es, doctora. Explícame tu demanda contra Débora y qué exiges para resolver este caso. Bueno, doctora, yo vengo demandando a mi esposa Débora para que tome una terapia de pareja, tomamos una terapia de familia para que no se divorcie. Ella se quiere divorciar de mí y yo no quiero eso. Yo la amo y yo quiero estar con ella toda la vida. Es lo más sagrado, lo más preciado que yo tengo, doctor. Ok, ¿cuánto tiempo llevan casados? 2 años. 2 años de matrimonio. ¿Tienen hijos? Un bebito, doctora. 7 meses, chiquito. Un bebé de 7 meses, Que es lo más varoncito. bonito, no debería usted verlo, Lindo. los ojitos, la manita, lo cargo y cuando hace no, una cosa. Todavía no dice papá, pero ya quiero que diga papá. Papá, mamá, esa Qué cosa, lindo. doctora. Ok, entonces tú quieres una terapia de pareja para salvar tu matrimonio. Así es, ¿Qué es doctora. lo que está poniendo al matrimonio en peligro? Le platico, doctora, en alguna ocasión, hace algunos años, yo tuve una relación, no estaba casado, tuve una relación y de esa relación tuve un niño, otro hijo, tiene 4 años, mi niño mayor. Ok. Cuando yo conozco a Débora, yo me quedo enamorado de ella, de su ternura, de su dulzura, pero ella para que nos casemos me dice que ya no puedo ver a mi otro hijo, que yo no puedo ver al niño mayor. Y bueno, igual tenía razón y yo lo acepté pensando que lo podía cambiar más adelante, que podía convencerla de que me dejara verlo. Y eso no ha pasado todavía, doctora. Entonces, ahora que ha nacido mi nuevo bebito, el chiquito, pues quiero volver a ver al niño grande. Tengo ganas de verlo otra vez. Yo ya he dejado muchas cosas por Débora. Hace 2 años que tú no has visto, que tú no ves a tu hijo mayor. Sí. Pero es que ese hijo no es de él.
No, Debbie, ese niño sí es mío. Ese negrito no es suyo. A ver, explícame, a ver, ¿qué tú has dejado por Débora? Cuéntame. Doctora. ¿A cuántas cosas has renunciado por el amor de esta mujer? Que no valga la pena, nada que no valga la pena. He dejado de ver a mi padre. Una vez llegó mi madre, me encontró haciendo los deberes, yo me encargo de la casa, ella es la que trabaja. Me encontró lavando los calzones de ella, no, nada espectacular. Y me dijo que eso no era de un machito, que eso no lo hacía un hombre. Y bueno, pues no tienen por qué Pero meterse. es que tu mamá siempre es la metida y se mete en todo. Tiene razón, no tiene por qué meterse mi mami en esta situación. Ella no tiene por qué estar ahí metida y demás. También a mi amigo que de repente llegaban y se quedaban ahí semana, metido, día, en la noche. También le tuve que decir que bye bye porque pues a Débora no le gusta. Y yo quiero las cosas que ella esté contenta. Y es lo que yo estoy buscando, que ella esté feliz. Es lo que yo necesito. Por eso he dejado de trabajar, dejé de ver a mis amigos y nada me dedico a mi casa. ¿Dejaste de trabajar porque ella te lo pidió? Ella era mi jefa. Cuando yo empecé a trabajar, ella era mi jefa y entonces es más la plata que gana ella que la que gano yo. Y después del niño, pues ella tenía que salir y alguien tenía que cuidar al bebé y fue que me quedé yo en la casa. Yo soy la que mantengo la casa. Bueno, ay, Madre Santa. Ok, entonces, ¿y cómo es tu relación con el bebé? Es una cosa maravillosa, bonita, cachetona, así como, bueno, como yo no, como su mamá, no tampoco. Es una cosa muy bonita, tiene su sonrisita, tiene su mejillita y yo lo quiero. El punto es que cuando ha nacido este bebé, pues el sentimiento paternalista me regresó, doctora, y yo quería ver a mi niño grande. Y pasó algo que a ella le enojó un poco, la llenó un poco de celo. Ella no quería que yo viera ni al niño ni a la mamá del niño. Y yo lo entiendo. Yo tampoco quisiera que estuviera viendo a una relación pasada. Pero, porque nosotros quedamos en un acuerdo que no debía ver el niño. El hijo. Yo lo quise ver, entonces le hablé a escondidas a su mamá, a escondidas de ella, para que no supiera, porque se enoja. Y cuando se enoja se pone un poquito violenta, rompe cosas y cualquier cosa normal, doctor. Y entonces le hablé a ella escondida y nos quedamos de ver en un mercado. Cuando estábamos en el mercado, estaban los niños, estaba saludando y la mamá del niño se puso efusiva, me abrazó. Y en eso ¿Te llegó abrazó Debbie. ¿Te besó? No me besó, Debbie. Ay, por agarró, favor, Guillermo. Debbie agarró el bote de la leche que yo llevaba y con ese me ha pegado en la cabeza. Ah, Yo porque le he dicho apareció que- ella en el lugar donde Sí, estaba. Sí, Porque sí. lo estaba besando, doctora. No estaba besando, Debbie, tú Sí, sabes que no es cierto. Guillermo Yo lo te he estaba dicho eso besando. 1000 veces, que yo no le estaba besando. Y bueno, ya le he dicho que no me pegue en frente de los niños, doctora. Es difícil, es muy difícil. No me gusta que lo haga en frente de la gente, doctora. Es complicado porque a mí me hace quedar mal y no me gusta que lo haga. Ese ejemplo Pero para es los porque niños. se lo merece. No, Debbie, tú entiendes. Yo lo único que quiero, doctora, es que me deje ver a mi niño. Y que ella dice que no quiere, que nos divorciemos, que vayamos, que no quiere ya mandar conmigo si yo veo a mi niño. Y es lo único que yo estoy buscando. Pero, Guillermo, ese es tu hijo. O sea, ¿cuán buen padre puedes ser tú de este segundo hijo si no tienes la valentía de decir, ese es mi hijo? Es lo Y que por yo le más que dije. yo te ame a ti, ese amor de padre y de hijo es inviolable. ¿Por qué no te escondes y vas a ver a tu hijo? Yo le dije, Debbie, eso no te lo voy a permitir. Yo no voy a permitir que me niegues ver a mi hijo. Pero ella no lo entiende, doctora, y por eso estoy aquí, para que me ayude a hacerle comprender que yo necesito estar con mi hijo, que me hace falta y yo le hago falta a él. Él es mi vida, igual que ella y mi otro hijo, son mi familia, yo necesito estar con ellos. Pero eso como que no lo comprende, Pero ella no lo... escondidas. Bueno, Ahora ella me ha dicho que vaya, que si no quiero estar ahí, que me y vaya. la manutención de ese niño tú la pagas, me imagino que tienes que pagar manutención, ¿no? No, doctora, lo que pasa es que yo no trabajo. Y entonces su mamá se encarga de los gastos de mi niño grande. Pero, Yo no... pero porque tú no trabajes no significa que no tienes que pagar tu manutención. Pero ese niño ni Tuviera siquiera que le pagarla a conoce. ella, que es la que trabaja y ella te pide a ti que tú no trabajes, ella es la que te... Eso- Bueno, a ver, Débora, ¿cómo respondes a la demanda? Espérate, vamos a hacer un receso primero. Él está pidiendo una terapia de pareja para que tú comprendas la importancia de que él tenga una relación con su hijo. Regresamos después de este corto receso. Ella era
amiga mía. Y ella es una perra. ¿Cuál es el testigo, Guillermo? Alguien que me va a ayudar, ¿Cuál? Debbie, para que tú ¿Quién entiendas es, que Guillermo? ¿Quién es? Debbie. ¿Quién es, Guillermo? Pero esta mujer se cree que es maestra de kindergarten. ¿Qué te pasa a ti? ¡Este es tu marido! Caso cerrado.